No olvides, este y todos los viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, tu programa Una Cita con Dios, en la voz de nuestro pastor Milton Chaguala, en tu radio, La Voz de la Verdad, tu emisora. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, llegó el momento entonces de que compartamos la poderosa palabra del Señor Jesucristo. El tema que tenemos para hoy es que no se hunda el barco. Y son muchos los pensamientos que nos pueden llegar referente a un título como este, que no se hunda el barco. Se da como en el momento de que algún empresario pierde la economía. Alguien puede decir se le hundió el barco, pero también en algún momento que a las cosas no van mal, no van bien y están pasando a alguien dificultades, también se le da ese término, se hundió el barco. Y cuando en un hogar se termina, cuando todo queda destruido, el título que se le da es se hundió el barco. Por eso en esta tarde quisiera comentar algo, pero es que no se hunda el barco. Es decir, que luchemos contra viento y marea por sacar adelante nuestros proyectos de vida, por sacar adelante nuestra familia, que luchemos contra viento y marea, contra todo lo que se venga en contra, por sacar adelante nuestro proyecto de vida cristiana. Es el barco que nunca se debe hundir, el proyecto de vida cristiana, que permanezcamos siempre dentro de ese barco de salvación. Al apóstol Pablo le tocó vivir una gran tempestad y dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando por Creta, pero no mucho después vio contra la nave un viento huracanado llamado el ciclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrojaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que parezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido
todos los que navegan contigo. Tomo como referencia a este pasaje bíblico para ilustrar los difíciles momentos que en la vida cristiana, en algún momento en el hogar, hay que vivirlos y hay que sobreponernos a todos ellos. Efectivamente, no todo es luna de miel, o como decimos, no todo es color de rosa, y que también es necesario que vengan los problemas, que vengan las dificultades, porque a través de estas pruebas es como nosotros crecemos espiritualmente. También es necesario que vengan algunas incomodidades para sacarnos del estado de conformismo en que nos metemos a veces en lo plácido de la vida. Y de pronto viene un remesón como esta tempestad, la cual menciona Pablo, y llega a afectar a la familia, al hogar. Y muchos son los hogares que por diferentes motivos comienzan a pensar que todo está acabado, que ya no hay oportunidad, que lo mejor es tramitar un divorcio y que cada uno coja por su lado. Pero muchos lo hacen sin detenerse a pensar realmente lo afectada que se vería esa esposa, o lo afectado que se verían esos hijos, y aún el mismo esposo. Ustedes comprenderán el caos que se forma alrededor de una familia cuando termina una relación conyugal, desde el estado en que quedan los hijos y lo triste que es ver cuando un hijo se va con la mamá, el otro se va con el papá, y el otro se lo llevan los abuelos, el otro una repartición como si fuesen objetos personales. Y cuando esa esposa realmente ama a su esposo y ha hecho hasta lo imposible por conservar la unidad matrimonial, como su estado anímico se desborona, su estado emocional se ve interrumpido y entra en un caos incontrolable. Y de ahí que muchas economías se destruyen. No pasa un año cuando ninguno de los dos tiene nada de lo que le quedó, porque se entran a hacer actuaciones, pero no con una mente muy clara. Pero bien, entremos al punto principal de la ruptura de un hogar. Entremos al punto de equilibrio de la ruptura de un matrimonio. Porque bien se dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero yo quiero hacer énfasis por unos minutos, por un ratito, sobre la cuestión de la presencia de Dios. Lo que guía un matrimonio en la voluntad de Dios es su presencia. Mientras la presencia de Dios esté en la familia, se vive bien. Mientras la presencia de Dios esté en el hogar, se ríe, se goza, se disfruta, se tienen momentos plácidos de mucha felicidad, y todo va bien y todo es prosperidad. Pero cuando la presencia de Dios se aleja del ser humano, allí viene el caos, allí vienen las tinieblas, allí llega la depresión y el desespero, porque lo que nos hace a nosotros felices en la vida es la presencia de Dios, es la dirección de Dios. Pero yo quiero entrar, como ya les dije, en el punto principal.
¿Cuánto dura la presencia de Dios en una familia después de que llega el pecado? ¿Cuánto cree usted que dura la presencia de Dios guiando su hogar en el momento que se comete pecado, sea de él o sea de ella? Pues hay veces pensamos que la presencia de Dios nunca se aparta de los hogares, así haya pecado, pero esto es un pensamiento erróneo. Todos nosotros conocemos los testimonios que tenemos de la palabra de Dios, como lo fue en el caso de David, o quizá en el caso de Sansón, o en el caso de Caín, o en el caso del mismo pueblo hebreo. Cuando el pueblo hebreo le fallaba a Dios, la presencia de Dios se apartaba de ellos. Cuando el pueblo de Israel se iba tras de dioses ajenos, la presencia de Dios se apartaba de ellos. Pero esto no era a los 8 días, al mes, al año, a los 3 años, no. La presencia de Dios no resiste el pecado en ninguna de sus formas. Cuando nosotros le abrimos ventanas para que al hogar entre el enemigo, entre el pecado, de inmediato la presencia de Dios se aleja, la comunión con Dios se termina y las cosas siguen funcionando en el hogar mecánicamente, siguen funcionando por una energía natural, por lo que cada uno ha almacenado, por lo que cada uno es, pero es imposible que la presencia de Dios habite donde existe el pecado. Esas son una de las cosas que Dios no tolera. Ahora, no se le puede pedir a un árbol seco que dé flores aromáticas, que dé una esencia con el cual se sienta la fragancia en el hogar. Si el árbol está seco, no tiene hojas verdes. Si el árbol está seco, no tiene frutos, no tiene flores. Está determinado a caer en el fuego. Cuando una persona ha cometido pecado y no reconoce y no se humilla, sino que deja que esto crezca, ¿qué es lo que sucede? Un pecado conlleva a otro pecado, una falta conlleva a otra falta, y por eso cada día se hace más difícil la comunión. Y hay veces llegan los consejeros, o llegamos en algunas oportunidades como consejeros de un hogar a querer mediar entre esa esposa y ese esposo que están fragmentados, y queremos encontrar la parte humana, encontrar la solución a que dialoguen, a que se amen, a que entiendan el dolor y el dolor que le van a causar a los hijos y lo que va a pasar con ellos, porque todo se va a acabar. Pero cometemos el error de no entrar primero a hacer que la presencia de Dios vuelva al hogar. Mientras la presencia de Dios no vuelva al hogar, pues todo será mecánico, todo será de acuerdo al mundo, mas no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces lo primero que hay que restaurar en una pareja que está al borde de una separación es restaurar la presencia de Dios en ese hogar. Lo primero que hay que llegar es a corregir los pecados que han llevado a que eso suceda, porque de lo contrario es muy difícil volver a tener lo que antes se tuvo. Cuando en la presencia del Señor, cuando en el hogar reina la presencia de Dios, no hay traición, no hay gritería, no hay intriga, no hay irrespeto, no hay desconfianza, no hay amargura, no existe el enojo, no existe la inmoralidad, no existen los actos vergonzosos,
no existe la lascivia, no se hace parte de las orgías, no se comparten las pasiones desordenadas, pero que hace que toda esta gama de malas actitudes estén fuera del contorno del hogar, la presencia de Dios, el temor a Dios, la obediencia a Dios, la sujeción a Dios. Y allí, cuando el hogar está todavía dirigido por Dios, cuando en el hogar está dirigido por la presencia de Dios, pero cuando se aleja la presencia de Dios, viene la traición del uno al otro, vienen las intrigas por las amistades que de pronto le tienen envidia a ese hogar feliz. Y viene, cuando todas estas cosas van aflorando, llega el irrespeto. Cuando uno de los cónyuges irrespeta al uno, de inmediato aflora la desconfianza, llega la amargura. ¿Y cómo van a encontrar en la pareja alegría, felicidad, cuando todas estas cosas producen enojo, producen ira, producen contienda? Y cuando todas esas situaciones llegan al ser humano, están a un paso de la inmoralidad, están a un paso de los actos vergonzosos, y no les interesa practicar todo tipo de orgías o pasiones desordenadas. ¿Cómo pretendemos restaurar un hogar cuando se le han abierto las ventanas y las puertas para que el enemigo entre y mine de esta manera? ¿Cómo pretendemos restaurar ese hogar cuando ya el enemigo tomó el control de sus pasiones, tomó el control de sus vidas, y en este momento son más servidores de las tinieblas que de la misma luz? Puede ser que no todos dos estén en la misma situación, puede ser que no todos dos estén pasando el mismo momento, que alguno de ellos conserve la gracia de Dios, pero hay alguien que está contaminado de engaño, de traición y de maldad. Por eso digo que es necesario primero de entrar a restaurar la presencia de Dios. Solamente cuando se restaura la presencia de Dios en el hogar, se puede pensar a que esas fracturas que ha tenido esa familia sean sanadas, a que esas desavenencias por las cuales están pasando sean sanadas, y vuelva ese hogar a tener toda la alegría. Dice la palabra del Señor: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Bueno, la palabra del Señor invita a que no se descuide el uno del otro, y a que seamos conscientes que dentro de la voluntad de Dios no se acepta el adulterio, no se acepta la fornicación. Y dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Debemos tener un comportamiento amigoso, un comportamiento de una relación de amigos, una relación de confianza, para que los hogares perduren. El hombre tiene que tener muy en cuenta que, aunque no se admita ni sea para estarlo gritando a voz en cuello, pero sí la mujer se presenta con más ternura que el hombre, se presenta con sentimientos más halagadores,
más sencillos, como dice en alguna parte la palabra del Señor, como vaso más frágil. Y el hombre se presenta como ese personaje fuerte, rudo, y a veces no se hace diferencia y no se le da a la mujer el sitio, el puesto que ella se merece, no solamente en reconocimiento de sus labores, en el reconocimiento de sus quehaceres, sino tratarla con el respeto, no solamente como ser humano, sino como parte de nuestro cuerpo. La Biblia dice que los dos serán una sola carne, ya no serán dos, sino que serán uno. Y también dice la Biblia que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Pues hay que tener muy en cuenta todo lo que se pueda hacer, pensar que le dé felicidad a esa mujer, que le dé felicidad, que le haga sentirse importante en el hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dice que debemos de amarnos como a nosotros mismos, amarnos como a nuestros cuerpos. ¿Por qué va a tener que recibir ella el menosprecio? ¿Por qué va a tener que recibir el maltrato? No, debemos nosotros cuidar de que nuestras esposas estén en la presencia del Señor. En el hogar existen tres funciones específicas, y es que el centro de la familia, el centro del hogar sea Dios, pero es el hombre el encargado de propiciar una vida espiritual agradable a la esposa. Es el hombre el encargado de llevarla a una dimensión espiritual de la cual no le sea fácil descender, pero también es esa ayuda mutua, esa ayuda que es la esposa, ayuda idónea, la que puede llevar al hombre a una dimensión espiritual que no le sea fácil descender. Si es el uno para con el otro, pues en lo que primero nos debemos ayudar es en nuestro campo, en nuestra vida espiritual. Qué agradable es para un hombre tener una mujer espiritual, tener una mujer temerosa de Dios, tener una mujer que tiene los ojos puestos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe, tener una esposa que le interesa el reino de los cielos, que le interesa de entrar con su familia en la vida eterna, que le interesa que en su hogar exista la paz de Cristo, pues es el hombre el que le puede propiciar ese camino, el que le puede hacer que ese camino sea más visible. En otras palabras, es el hombre el que puede guiar y dirigirla con más facilidad a esa dimensión. Esa es la ayuda idónea que los hombres de familia están requiriendo, están necesitando a cada momento. Una mujer espiritual, una mujer temerosa de Dios, una mujer que deje huellas dentro de la vida cristiana. Y ese hombre vivirá con orgullo, con satisfacción. Será un hombre capaz de entregarlo todo, porque allí en su hogar tiene un ángel, allí en su hogar tiene alguien que primero entra en la presencia de Dios para resolver cualquier problema. Hermanos y amigos, solamente si le permitimos a Dios, que Él tome el control de este barco, de esta embarcación, podremos nosotros ser fieles al compromiso, al pacto que un día hicimos con nuestras esposas. Ese pacto en el que le juramos lealtad, en el que le juramos cuidarlas, velar por ellas,
en la enfermedad, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, en la pobreza y en la riqueza. Pues para cumplir este pacto, si se puede decir pacto de caballeros, es necesario esa ayuda idónea. No seamos desleales con la mujer que entregó su juventud, que entregó su belleza, que entregó su dignidad. No seamos desleales con aquella mujer que usted puede salir, aún ir de un país a otro país, de un departamento, de una ciudad a otra, comercializar, quizás hacer conferencias, predicar, navegar por el mundo entero, pero la confianza suya está puesta en que en la casa hay un ángel de parte de Dios que cuida a los hijos, que vela por que no le falte el abrigo, que vela porque no le falte la comida, que está pendiente de dar el auxilio inmediato cuando a esa hija, a ese hijo le da una fiebre, le pica un mosco, le pica un zancudo. Cuando él llora, cuando ellos se ríen, allí hay una mujer entregada las 24 horas del día a la familia. La lealtad del hombre está confiada en ella, ha depositado esa confianza en ella. ¿Por qué no valorar que lo que Dios ha puesto para cuidar esta familia es un ángel, es un ser de mucho valor? ¿Por qué no actuar con sabiduría para guiar ese hogar? ¿Por qué no entender que las mujeres son totalmente diferentes al hombre? Actúan diferente, piensan diferente, pero esa es su forma de ser. Y cuando no entendemos esa forma, queremos que sean rígidas como nosotros, queremos que sean fuertes como nosotros, queremos que participen de la vida como participamos nosotros. Pero ¿dónde está la diferencia? No habría ninguna diferencia. La dulzura del hogar es aceptar que son diferentes a nosotros. La dulzura del hogar es aceptar que sus caracteres y sus formas de pensar son diferentes. Entonces, ¿por qué se deja llevar por cosas tan insignificantes para tener que pensar que se va a ir a recrear con el amor de otra mujer, que se va a ir a dejar esta y solamente tomar otra? Cogen el divorcio como una forma de vida. Hoy tengo una, mañana tengo otra, y mañana tengo otra, y después tengo otra. Y los hogares estables en el mundo entero se están desapareciendo. Ya no existen los hogares felices de años, no, son pocos. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, lo primero que se pierde es la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no abandona un hogar simplemente por abandonarlo. La presencia de Dios abandona el hogar cuando yo con mis actos le digo a Dios que se vaya, porque necesito hacer cosas que Él no va a contemplarlas, no va a estar de acuerdo. Quisiera en este momento que tú pensaras el daño tan terrible que le hace a esa mujer, que siendo una doncella, que siendo frágil y que habiendo estado bajo la sombra de una mamá que cuidaba de ella, de un papá que cuidaba de ella, donde tenía su propia habitación, donde no le faltaba su comida, donde no le faltaba su bienestar, donde la trataban como una muñeca, como un pedernal, pero tú te la llevaste con un compromiso de hacerla feliz, te la llevaste con un compromiso de acompañarla en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la sanidad. Pero ahora, por causas que tú mismo has provocado, ahora la solución es dejarla, apartarse. Yo le reitero, no seas desleal
con la mujer de tu juventud. No seas desleal con la que te entregó sus manos cuando no estaban arrugadas, cuando le entregó ese cuerpo que todavía, según usted, no se había deformado, pero ella llegó para hacerte feliz, para recrearte, para ser una bendición para ti. No sé dónde esté la falla, pero yo te invito, si tu hogar todavía tiene esa oportunidad, si todavía puedes volver en sí, recapacitar, e ir y buscarla, e ir a reconvenirle, y hacer un pacto de lealtad, en la que tú reconozcas, simplemente reconoce que has fallado. Solamente existen dos formas para que esto se solucione: reconocer que se ha cometido una falta, un pecado, reconocer que le has fallado a esa mujer o a ese hombre. Una vez tú reconozcas que eres culpable, que llevaste al cabo, allá en alta mar metiste este barco y que hoy día se hunde por tus malas formas de vivir. Solamente si tú reconoces y haces un compromiso de cambio, esa mujer o ese hombre va a volver contigo. Y no tienes que pensar en otro hombre, no tienes que pensar en otra mujer. Es ella la que un día tomaste por esposa, para bien o para mal, en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en sanidad, argumentando que hasta que la muerte los separe. ¿Puede usted en este momento hacer eso? Solamente esas dos cosas, o esas tres cosas. Pide que vuelva la presencia de Dios en tu hogar. Pide que se restaure la presencia de Dios en tu vida. Es como si tu apartamento estuviese por meses en la oscuridad. Te cortaron el agua y te cortaron la luz y has vivido mucho tiempo en la oscuridad. Pero ahora pides que te restaurezca la luz. Ahora pide que te restaurezca la presencia de Dios en tu vida. Y cuando la presencia de Dios haya sido restablecida, ahora sí ve y haz estas dos cosas que te sugiero en el nombre del Señor Jesús. Reconoce en dónde está tu error. Reconoce en qué le fallaste a ella o a él. Y cuando tú reconozcas esto, entonces haz un compromiso. Haz un compromiso serio. Haz un compromiso real de que vas a cambiar ello en lo cual tú fallaste. Y allí, cuando la presencia de Dios sea restaurada, cuando vuelva esa luz a tu vida, todo volverá, todo cambiará, todo será diferente. Amables oyentes, si tú tienes una empresa, una fábrica, una flota de aviones, una flota de autobuses, si tú tienes muchos millones de dólares, pero pierdes tu hogar, ¿de qué sirve esa empresa? ¿De qué sirven esas cuentas bancarias? No sirven para nada. Todo se habrá acabado. Así que el barco más importante en este momento no es tu empresa. El barco más importante no es ni siquiera tu ministerio. El barco más importante no es tu iglesia. El barco más importante es tu familia. Porque si tú no sacas adelante tu familia, difícil sacarás adelante lo demás. Lo más importante en la vida del ser humano es la familia. Y hoy vuelvo y reitero, puedes tener muchos barcos a tu alrededor, pero solamente este barco es el más importante. Y este barco funcionará cuando tú invites a Jesús, el capitán, a que tome el control de tu vida. El control que Dios debe tomar en nosotros
es el control emocional, el control espiritual, el control pasional. Dios, es necesario que tú tomes el control de las familias y solo así saldremos adelante. Deja que el Señor timonee ese barco y lo va a llevar a puerto seguro. Él va a poder pasarlo en cuanta tormenta se atraviese. Por densa que sea la tormenta, si el capitán es Jesucristo, Él va a llevarlo a puerto seguro. Él es el norte donde necesitamos llegar, y ese barco llegará en las manos de este capitán. Puedes humillarte en esta tarde, en este momento, por tu familia, por lo que tanto amas. Solamente apártate de la arrogancia, de la soberbia, apártate de todo aquello que te ha hecho tanto daño, y con humildad, con sincera humildad, vuelve, porque esos hijos te esperan, esos hijos te necesitan, esos hijos no merecen levantarse al calor de otra mujer que no sea mamá, como tampoco merecen levantarse al calor de otro hombre que no sea papá. Esos hijos necesitan a sus padres genuinos, a sus seres que los engendraron y que los vieron nacer. Lo que tengas que hacer, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, pero defiende tu barco, que no se hunda, que no se hunda, que llegue a puerto seguro. Yo les invito a que oremos a nuestro Dios para que Dios restaure ese hogar, esa familia. Oremos para que Dios te dirija y te bendiga en una manera muy poderosa. Quisiéramos seguir transmitiéndole palabra, consejo en el momento que sea oportuno, pero sí queremos saber de que tu hogar ha sido restaurado en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que con humildad hagamos esta oración en el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, del cielo y de la tierra, por nuestras familias constituidas en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por estas familias que han podido sortear todo tipo de situaciones difíciles, pero que hoy gozamos de una bendición enorme en tu presencia, en tu voluntad. Señor Jesucristo, en este momento muchas familias están restaurando sus vidas, están en una actitud de humildad, en una actitud de reverencia a tu palabra, buscando, Señor, la solución, la salida a sus diferentes problemas. Así, Padre Celestial, que te presentamos cada familia, cada hogar, para que tú entres y tomes el control de estas vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, mi Salvador. Amén, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra, todo el honor, a Él sea la adoración. Bendito y alabado sea su santo nombre. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.